Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate, una iniciativa de los medios legislativos. En el tema de hoy vamos a revisar la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Bienvenidos y bienvenidas una vez más. Esto es Tercer Debate. Para conocer detalles respecto del documento remitido por el presidente de la República, ya nos acompaña la asambleísta Carla Chávez. Carla Chávez, abogada, asambleísta por la provincia de Los Ríos, vicepresidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Y para conocer cuál es la otra visión respecto de esta iniciativa de reformas y su respectiva objeción, ya nos acompaña el legislador Esteban Torres. Esteban Torres, abogado, asambleísta por la provincia de Tungurahua, integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Fue el pasado 18 de octubre que el Ejecutivo remitió a la Asamblea Nacional la objeción parcial al proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Esta iniciativa se encuentra en discusión al interior de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Tenemos más detalles en el siguiente reportaje. Cumpliendo con los plazos, el Ejecutivo remitió a la Asamblea sus observaciones al proyecto de reformas al Código Penal, de las cuales 4 son por inconstitucionalidad, es decir, dichos artículos pasarán a manos de la Corte Constitucional para su análisis y posterior envío al Pleno de la Legislatura. Uno de estos temas es sobre la despenalización del aborto en casos de violación. El Ejecutivo sostiene que es importante que se analice la constitucionalidad de esta disposición transitoria en relación con el artículo 150 del COIP, a la luz de los principios de no revictimización, progresividad de derechos e igualdad. Este aspecto genera varios criterios de los legisladores. La Corte Constitucional tendrá que evaluar el tema y tendrá que emitir un dictamen que será de cumplimiento obligatorio, es decir, sea lo que sea, la Asamblea tendrá que acatarlo. Referirse al tema constitucional, que es la Constitución, en el sentido de que se tiene que respetar la vida desde la concepción. Que la Constitución dice que hay que proteger la vida desde la concepción. El Ejecutivo también veta por inconstitucionalidad el artículo 20 sobre el comiso de bienes sin sentencia en casos de corrupción. Según el primer mandatario, no procede por ser expresamente contraria y vulnerar directamente la garantía constitucional del debido proceso. Plantea para ello ampliar la figura de incautación. El veto en este sentido nos sorprende, es más, lo esperábamos. Lo que hace el Ejecutivo entonces es mandar esto a la Corte y también se permite presentar una sugerencia, desarrolla o fortalece el artículo de incautación. En cuanto a la objeción parcial, el Ejecutivo observa la criminalización por el comercio del suero de la leche, la desaparición involuntaria, delitos contra la flora y fauna silvestre, almacenamiento, transporte, envasado, comercialización y distribución ilegal de productos derivados, incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles, delito de agiotaje, abuso de arma de fuego, entre otros. Vemos que es una competencia desleal con quienes producen, con quienes invierten. Está el tema de peleas de perros, algunas preocupaciones que existían en sectores, por ejemplo, de los gallos, ahí hay una aclaración interesante. Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, los artículos objetados por inconstitucionalidad deberán ser remitidos en un plazo de 30 días con el dictamen de la Corte Constitucional. Si el dictamen confirmara la inconstitucionalidad, este será archivado. Si fuera parcial, será devuelto a la Asamblea para los cambios necesarios. En cuanto a los artículos objetados parcialmente, en 30 días la Asamblea se pronunciará y decidirá en un solo debate y lo enviará al registro oficial para su publicación. Mariela Logroño, TVL Noticias. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Quito. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es.
Bien, amigas y amigos, gracias por estar con nosotros en la señal de los medios legislativos. Ya lo vimos, ya lo escuchamos a través de la señal de la radio en todo el territorio ecuatoriano y a través de la señal de la televisión legislativa en la ciudad de Quito. Hoy vamos a conversar respecto de la objeción parcial que remitió el presidente de la República al respecto del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, esta iniciativa que ya ha sido discutida por el Pleno de la Legislatura. Vamos a saludar con nuestros invitados. Asambleísta Carla Chávez, gracias por estar con nosotros en Tercer Debate. Gracias a usted por la invitación, Ricardo. Un saludo para mi colega asambleísta Luis Esteban Torres y un saludo para la ciudadanía que nos observa a través de la TV Legislativa. Gracias, asambleísta. Legislador Esteban Torres, bienvenido y gracias por estar con nosotros en la señal de los medios. Gracias, un saludo a todos los que nos ven y también a mi colega en este conversatorio o debate que tendremos ahora. Claro que sí. Bueno, esta iniciativa legal comprende algunos articulados. El informe como tal fue ampliamente discutido, debatido en el Pleno de la Asamblea Nacional y finalmente remitido al Ejecutivo. Pero el 18 de octubre se conoció que el presidente de la República, y lo vamos a dividir en varias partes. Primero, veta por inconstitucional algunos artículos. Antes de pasar al, si se quiere, más polémico, el primero que se refiere al comiso sin condena. Empecemos por ahí. ¿A qué se refiere y por qué el Ejecutivo decide remitir su objeción a la Corte Constitucional, la asambleísta Chávez? Bueno, como usted lo ha manifestado en el reportaje que pasaron hace un momento, se trata de una objeción mixta que remitió el Ejecutivo. Una por inconstitucionalidad que abarca 4 artículos y otra por un veto parcial que abarca 37 artículos. En el tema del comiso sin condena, pues el Ejecutivo argumenta en su objeción que lo vetó por inconstitucional, ya que se está violando los derechos de presunción de inocencia, el principio de legalidad, el derecho a la defensa, y todo eso es lo que él argumenta. Pero lo que llama la atención es que justamente, aparte de la argumentación que hace y el veto por inconstitucional que remite a la Corte Constitucional, también está incluyendo algo que nosotros nunca lo aprobamos en la Asamblea Nacional, que es la incautación. Nosotros en la comisión lo hemos ya conversado y hemos sugerido al presidente de la Asamblea Nacional, que es quien nos representa legal y judicialmente, que nosotros como Asamblea Nacional debemos ratificarnos porque consideramos que el comiso de bienes sin condena es la herramienta jurídica eficaz y concreta que permitirá recuperar efectivamente lo robado. Y esto, legisladora, incurriendo en el argumento legislativo, ¿no supone una violación de la presunción de inocencia del ciudadano? De ninguna manera. Es más, nosotros estamos, en el texto que nosotros aprobamos, estamos diciendo que tienen que cumplir 3 requisitos. 1, que el procesado esté prófugo. 2, que el procesado estemos ya en una etapa de llamamiento, de autollamamiento a juicio. Y definitivamente que se hayan notificado por 2 ocasiones al llamamiento a juicio. De ninguna manera nosotros estamos violando ningún procedimiento, ya que el procesado, si no acude a los llamamientos, si no acude a comparecer, él mismo está renunciando voluntariamente a su derecho a la defensa. En cambio, en la figura de incautación, una figura que ya existe, que no es algo nuevo, que ya está en la legislación penal hace 50 años, que no es algo que está creando el Ejecutivo, lo que están ellos queriendo es que se haga la venta anticipada de bienes. Y esto sí es gravísimo porque lo están haciendo en la etapa de instrucción fiscal y ahí sí estarían violando los procedimientos. Que no necesariamente ya tiene los elementos de convicción para inculpar a una persona. Así es, estamos hablando de 2 etapas diferentes. Una, en la que ellos proponen, que es la incautación, sería en la etapa de instrucción fiscal, y acá en el comiso sin condena estamos hablando que es en el autollamamiento a juicio, una de las etapas finales. Muy bien, vamos a conocer ahora la visión del legislador Esteban Torres. A ver, ¿por qué el Ejecutivo decide que sea la Corte Constitucional la que se pronuncie y no él decide finalmente objetarlo en su totalidad? Porque también cabe esa posibilidad, ¿no? Bueno, yo creo que esto está encadenado a aquella visión de que la Corte Constitucional tiene que convertirse en un tribunal de apelación de decisiones legislativas en donde no me ensucio las manos, sino que pasa un tercero para que sea este tercero el que lo resuelva. Pero en el tema del comiso fue verdaderamente sorprendente, porque el exsecretario anticorrupción, hoy creo que está en otro cargo, vino a la Asamblea, lo dijo públicamente que apoyaba la figura. Eso le dio algo de tranquilidad a la Asamblea, porque no nos olvidemos que el comiso sin sentencia fue vetado ya por el Ejecutivo en otra ley anticorrupción que había aprobado la Comisión. Entonces este veto sí sorprende.
Y sorprende además que no se conozca lo que establece la Constitución en el momento en el que se veta el comiso sin sentencia, pero se sugiere un texto alternativo para la incautación, que fue un artículo no aprobado por la Asamblea Nacional, al menos su modificación, porque como bien dijo la asambleísta, esto ya ha estado vigente en el Código Orgánico Integral Penal, y quiero aprovechar este momento en la Cámara para decir que muchos medios desinformaron lamentablemente a la ciudadanía diciéndole que la Asamblea no había aprobado la incautación. La incautación es una figura que le pueden usar hoy fiscales. Y está vigente ya en el país. Está vigente en el COIBI, lo estuvo antes, y la pueden usar fiscales y jueces. Lo que se discutió era una modificación a la incautación por la que fundamentalmente se iba a permitir la venta de aquellos bienes incautados en esta etapa procesal, que es el inicio y no es las posteriores como sucede con el comiso. Pero es incomprensible, y es incomprensible también con lo que conocimos hace pocos días, que es el veto total casi a la ley Revas, con el argumento de que no se puede sancionar a los violadores. Yo realmente no entiendo en qué anda el Ejecutivo. Ya vamos a pasar a ese tema. A ver, legislador, apelo ahora a su experticia y conocedores de la materia. Ustedes son integrantes de la Comisión de Justicia. Legislador Torres, ¿cuál es la diferencia entre comiso sin condena y la incautación? Para que la ciudadanía tenga en claro estas dos figuras que uno pensaría a primera vista que finalmente son lo mismo. A ver, ¿cuál es la diferencia, la distinción entre el comiso sin condena y la incautación? La incautación es una medida que se da y se puede dar dentro de las primeras acciones del poder punitivo del Estado, es decir, cuando usted le van a investigar, le pueden dictar una medida de carácter real o personal. Personal es que no pueda salir del país, que se presente temporalmente donde el juez, u otras que afectan directamente ya los bienes, y entre ellos está la incautación. El comiso sin condena, que además está unido al comiso a terceros, es decir, refuerza también la figura del testaferrismo, es una medida que se dicta con el autollamamiento a juicio, es decir, cuando ya existen más elementos para sostener que la presunción de inocencia de una persona no es tan fuerte como al inicio de un proceso. Cuando la Fiscalía en este caso presume que cierto ciudadano habría cometido ya un delito. Cuando ya además hay una investigación en donde hay las pruebas suficientes para poder decir, oiga, yo creo que esta persona ya no es tan inocente. Puede ser inocente hasta que una sentencia no sea ejecutoriada, es decir, eso está vigente en todo el proceso, pero esta es una medida además recomendada por el GAFI, por una serie de organismos internacionales para la lucha contra la corrupción. Sabiendo, por supuesto, también que en los delitos de corrupción es realmente raro encontrar que la persona corrupta tenga a su nombre ciertos bienes. Entonces, incluso en ese presupuesto es una figura que funcionaría bastante bien si no hubiera sido vetada por el Ejecutivo. Ahora bien, asambleísta Carla Chávez, pero finalmente, ¿qué sucede si un ciudadano ingresa esta figura, el comiso sin condena, si la Asamblea Nacional decide ratificarse en el texto propuesto por la misma? Y bueno, un ciudadano se encuentra en un proceso legal, pero resulta que al final del camino el juez determinó o ratificó su inocencia. ¿Qué va a pasar con los bienes que finalmente en su momento fueron comisados? Sí, como lo explicaba ya el asambleísta Torres, la incautación es como una medida cautelar. En el caso de comiso de bienes sin condena, lo que pasaría es que ya estamos en la última etapa de este proceso, ya es el autollamamiento a juicio, y en tal caso pues se devolverían los bienes tal cual de los que se han comisado. Pero acá en la incautación sí era gravísimo porque era inconstitucional, se violaba el debido proceso, ya que incluso iba a permitir que no se recupere efectivamente lo robado porque los corruptos o los delincuentes iban a demandar al Estado por la violación del debido proceso ante cortes internacionales, y en lugar de ingresar dinero a las arcas fiscales iba a salir para pagar abogados, para pagar indemnizaciones a los presuntos o a los delincuentes. Entonces, de ninguna manera, y lo terrible era la venta anticipada, no le iban a devolver, si era declarado ya inocente, claro, en la etapa final, no le iban a devolver la casa, el carro que le habían incautado, sino que le iban a devolver en efectivo. Y usted sabe que aquí en el país, lastimosamente, las cosas no suceden como deberían ser, y eso pues iba a perjudicar gravemente, yo creo, al Estado al final. Ahora bien, entiendo que existe todo un análisis al interior de la Comisión de Justicia. No sé si es que existe esta posibilidad de ratificarse en el texto sobre este articulado que fue aprobado por la Asamblea Nacional. Nosotros hicimos ya la sugerencia, ya lo debatimos al interior de la comisión, estuvo presente el coordinador, el procurador jurídico de la Asamblea Nacional, y nosotros lo que hemos sugerido al presidente de la Asamblea, quien tiene la representación legal y judicial, es que nos ratifiquemos en el comiso de bienes sin condena por considerarlo que es la herramienta eficaz, concreta, una herramienta jurídica
jurídica que nos permitirá recuperar lo robado producto de la corrupción. En contraposición, esperarán el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Tendríamos que esperarlo. ¿Y qué va a pasar, legislador Torres, si la Corte Constitucional decide ir por el texto alternativo que sugiere el Ejecutivo? ¿Cómo actuará la Asamblea Nacional? Es que eso no es procesal jurídicamente porque no se puede sugerir, que es lo que el error del Ejecutivo, sugerir un texto que no se aprobó. Entonces no podía sugerir un texto alternativo en el tema de la incautación que no fue votado. Y que además tienen que saber los ecuatorianos por qué no fue votado. Porque en las mociones de votación estuvo primero el comiso sin sentencia. Y no tienen razón de ser las dos figuras, es decir, la incautación con la posibilidad de venta de los bienes y el comiso, porque ¿qué va usted a comisar cuando se llame a juicio si ya previamente lo vendió? Porque eso es lo que se quiso aprobar y por eso es que algunos legisladores, entre ellos yo, me abstuve en el punto preciso de la modificación a la incautación. Y hay que también dejar esto muy claro. La figura que aprobó la Asamblea en el tema del comiso establecía las 3 condiciones que ya mencionó el asambleísta, que es decir, que sea un auto de llamamiento a juicio, que la persona no haya ido por 2 veces, no se haya presentado como tal al juicio y por supuesto que esté prófugo. Pero si una persona, por ejemplo, acude, como hay muchos casos que se están ventilando actualmente en Ecuador, acuden a las audiencias, no hay razón de ser del comiso. Y además, era solo sobre bienes que sean fácilmente conectables al acometimiento del delito. A usted no le podían comisar una casa, por ejemplo, que la obtuvo de forma legal, con un préstamo, como sea, bien justificada, así haya cometido el ilícito. Tenía que ser un bien directamente relacionado, que es fácil entenderlo, como un funcionario público, por ejemplo, adquiere una propiedad millonaria. Eso es fácil determinar, pero esas eran las condiciones y por eso es lamentable lo que ha hecho el Ejecutivo y está en manos de la Corte Constitucional. Pero, legislador, observamos casos en donde personas que estuvieron a punto de salir del país, finalmente la justicia decidió darles medidas sustitutivas y a personas que acuden a la audiencia, que se presentan a la misma, se les dicta prisión preventiva. Bueno, ese caso que usted menciona, yo no conozco los detalles, habría que ver cuál fue la motivación de los jueces. Pero haciendo analogía con este caso, un ciudadano que decide finalmente acercarse a la justicia, decir, bueno, estoy presente, y finalmente la justicia decide como un acto preventivo el comiso sin condena, ¿no? Y puede apelar también a esa decisión, como ha sucedido, entiendo que con 2 personas en el proceso de Arroz Verde, en donde ya han salido y están ahora en arraigo en sus domicilios. Puede suceder todo esto, ya son herramientas que tienen los jueces y los fiscales en el proceso. Sin embargo, para dictar, en este caso, el comiso contra algún bien de esta persona, sí habían condiciones muy bien debatidas en la comisión, en el pleno, para que esto se dé. Entonces es ilógico el veto del Ejecutivo, que ahora la Corte tendrá que decir, espero que diga que no es inconstitucional para que esto pase a ser ley, porque si la Corte declara inconstitucional, el Ecuador se quedará sin esta figura para combatir la corrupción, sin herramientas. Y la Asamblea ha hecho su esfuerzo, pero también el Ejecutivo tiene que rendir cuentas de lo que hace. Correcto, y vale que la ciudadanía lo escuche y lo observe así. Asambleísta Carla Chávez. Yo quiero coincidir totalmente con lo expresado por el asambleísta Torres. Nosotros hace más de un año ya aprobamos la ley de lucha contra la corrupción y fue vetada totalmente y no entendemos el por qué este accionar del Ejecutivo, porque nos ha privado a los ecuatorianos de tener estas herramientas jurídicas. Ahí aprobamos también esta figura de comisos y que fue vetado. Entonces, ese discurso de lucha contra la corrupción no puede quedar solo en palabras de discurso, debe aterrizarse. Aquí no puede haber una justicia también selectiva, tiene que hacer una justicia que se aplique para todos y para todas como debe ser, en base a la legalidad, al debido proceso, basados en la verdad, en la transparencia de los hechos. Así que tenemos que en eso ser claros. Nosotros como primera función del Estado estamos trabajando, haciendo las leyes y nos encontramos con los vetos que nos entorpecen el trabajo de la comisión. Hoy en la tarde estábamos tratando, como lo dijo el asambleísta, el veto pues al más del 90%, 9 de 10 artículos de la ley REBAS, del Registro Ecuatoriano de Abusadores, Agresores y Violadores Sexuales de niños y adolescentes, fue vetado. ¿Cuál es el discurso? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nosotros queremos trabajar, pero para eso necesitamos también la ayuda y el apoyo. Y quiero ser enfática ya para cerrar esta idea, es que la Corte Constitucional no puede de ninguna manera pronunciarse sobre textos y artículos que no fueron aprobados expresamente por la Asamblea Nacional. Y si es así, entonces, ¿qué pasa con la disposición transitoria segunda respecto del artículo 150 referente al aborto por violación? Si bien la Asamblea Nacional no se pronunció como tal sobre el artículo 150, pero hay una disposición transitoria segunda en donde el legislativo sí
se habría querido, no sé si el término es querido, pero sí se habría adelantado este pronunciamiento para que sea el Ejecutivo quien se pronuncie sobre la despenalización del aborto por violación. Nuevamente el Ejecutivo remite esta objeción a la Corte Constitucional. ¿Qué esperar entonces de eso? Nosotros también ya como comisión lo hemos discutido y también le hemos sugerido al presidente de Asamblea que se allane en este veto de la disposición de la transitoria segunda que envió el Ejecutivo, ya que en realidad esto no fue aprobado. Esta disposición transitoria segunda tiene vicios de inconstitucionalidad de fondo y de forma. Pero lo aprobó la Asamblea Nacional en el paquete general, si se quiere. Yo no sé si es que allí los legisladores no tuvieron la prolijidad de observar dicha transitoria y finalmente terminó aprobada. Lamentablemente, y lo tengo que decir así, lamentablemente fueron testigos quienes estuvieron viendo la sesión sobre algunos temas que pasaron y esto pues no lo vimos, es decir, la disposición transitoria segunda en ningún momento ni siquiera fue aprobado o fue discutido al interior de la comisión. En realidad, y lo dije en la comisión, no sé si esto fue algo que lo hicieron a propósito, un error de buena o mala fe, pero en tal caso esto no siquiera fue aprobado. Tal es así, como le digo, tiene una inconstitucionalidad de fondo y de forma. De fondo porque está obligando al que el Ministerio de Salud y el Consejo de la Judicatura expidan normativa secundaria con un texto que no fue aprobado por la Asamblea Nacional. Su pronunciamiento, asambleísta Esteban Torres, recuerdo que usted fue crítico cuando se aprobó el proyecto de reformas y usted había mencionado es que precisamente el artículo 150 nunca fue tratado, por ende, o no fue aprobado más bien, por ende el legislativo no podía pronunciarse sobre un texto que no obtuvo el pronunciamiento del legislativo. Claro, evidentemente el Ejecutivo, y esto va con el tema de la incautación, no puede pronunciarse sobre aquellos textos que no se votaron. El artículo 150 es la reformatoria, el artículo 150 no se aprobó y por ende nunca le llegó el texto al Ejecutivo. Cometió un error la Asamblea, cometimos un error los asambleístas, yo me incluyo, porque esta disposición transitoria, que era una disposición que buscaba regular, si en el caso de que se aprobase el artículo 150, no estuvo incluida en la moción de votación y al calor del debate, cada quien también buscando con 10 minutos todo el texto, revisando cambios, no nos dimos cuenta y cometimos un error. Por eso, en este caso, lo que tiene que hacer la Corte Constitucional y el veto del Ejecutivo llega a esa conclusión correcta, a pesar de que, en mi criterio, hace también una argumentación que no era necesaria respecto de que como que quisiera lanzar un salvavidas o quisiera quedar bien con todos, como le digo, lavándose las manos, pero lo que tiene que hacer la Corte aquí es evidentemente declarar la inconstitucionalidad de este artículo y expulsarlo como tal del paquete de reformas porque no tiene razón de ser. Cuidado, y eso sí quiero alertar, hay muchas voces que están pidiendo que se cambie el artículo 150 a través de la Corte Constitucional, lo cual no es jurídicamente, no procede y sería además pedirle a la máxima Corte que cometa inconstitucionalidades, no tiene sentido eso. A ver, textualmente, según el veto del presidente, al analizar el proyecto aprobado se puede apreciar, dice el presidente de la República, que la norma que se menciona relativa a las circunstancias en que el aborto no es punible no ha sido objeto de modificación alguna y por tanto no existirían presupuestos jurídicos sometidos a un régimen transitorio. ¿Daría esta posibilidad o esta luz a que no se dé paso a la revictimización de la mujer? En estricto derecho, la Corte Constitucional no puede ni pedirle a la Asamblea que modifique el artículo 150, no puede responderle al Ejecutivo diciendo que va a modificar, no lo puede hacer. Lo que tiene es que pronunciarse sobre la transitoria y cualquier reforma del artículo 150 tiene la vía libre, siguiendo, por supuesto, los presupuestos establecidos en la ley. Tendrá que presentarse un nuevo proyecto, pero no a través de un tapetazo, que yo espero que no lo haga la Corte porque realmente no tendría razón de ser, aunque tampoco no me confío tanto porque los precedentes en los últimos meses ya no me permiten tener esa seguridad. Su criterio, asambleísta Carla Chávez, respecto de esta interpretación que está en manos de la Corte Constitucional. Bueno, como ya lo manifesté, la Corte Constitucional tiene que remitirse al veto por inconstitucionalidad que le remitió el Ejecutivo a la disposición transitoria segunda. No puede pronunciarse sobre el artículo 150 que no fue aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional. Es decir, la Corte Constitucional en este caso no tiene nada más que, como ha dicho el legislador Torres, expulsar este texto. Así es.
y simplemente no pronunciarse. Y es lo que nosotros le hemos sugerido al presidente de la Asamblea, que nos allanemos a la objeción por inconstitucionalidad presentada por el Ejecutivo a la Corte Constitucional. En el primer punto, entonces, recapitulando brevemente, porque nos vamos a una pausa, en el primer punto sugerirán ustedes, los parlamentarios, o sugieren dentro de la Comisión de Justicia, que se ratifiquen en el texto aprobado por la Asamblea. Me refiero al comiso sin condena. A la transitoria, ustedes allí sí se van a allanar, sugieren o acogen la sugerencia del Ejecutivo. Así es. ¿Ese va a ser el camino? Sí, eso lo hemos discutido y ya pues tendrá que quien tiene la representación legal pues ir a la Corte y poderlo argumentar. Legisladores, antes de irnos a la pausa, asambleísta Esteban Torres, ¿supone usted que la despenalización del aborto en casos de violación queda sellado ya constitucionalmente después de este paso? Por supuesto, pero no está tampoco, ninguna norma está sellada en este país y se las puede cambiar siguiendo lo establecido, pero al menos en lo que vivió en estos meses la Comisión de Justicia, la Asamblea y el Pleno, el tema ya está cerrado y esa disposición transitoria que fue la que ha quedado suelta debe ser, como no tiene sentido de estar presente en el texto ni en la reforma, entonces la Corte bien debería declarar la inconstitucionalidad y expulsarla como tal del paquete de reformas. Asambleísta Chávez, sobre este tema, ¿es necesaria una iniciativa ciudadana o tal vez que el Ejecutivo o algún legislador presente alguna iniciativa para tramitar la despenalización del aborto en caso de violación? Las leyes pueden ser sujetas a cambios, actualizarse según las demandas que hayan, según la actualización de cómo está la sociedad, pero en este tema ya hubo un pronunciamiento de la Asamblea Nacional. En tal caso, pues, pueden que se presenten reformas, pero nosotros ya nos pronunciamos con la votación que hubo en el Pleno ese día. Correcto. Legisladores, nos vamos a una pausa, amigas y amigos. Cuando regresemos, conversaremos sobre otras objeciones del Ejecutivo. Nos referimos al testaferrismo, al delito del secuestro también. Sigan con nosotros. Esto es Tercer Debate. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros. Esto es Tercer Debate. Conversamos con la asambleísta Carla Chávez y el legislador Esteban Torres respecto de la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Bueno, legisladores, hemos pasado, entiendo yo, ya la primera parte relacionado con la objeción por inconstitucionalidad. Vamos con la objeción parcial. Voy a empezar por usted, asambleísta Esteban Torres. Uno de los temas que ha generado discusión dentro de la comisión, entiendo, es la desaparición voluntaria de personas. ¿En qué consiste y cuál es el criterio que al menos maneja hasta el momento la comisión? Bueno, este es un tema de mucha discusión en el Pleno, en la comisión, muy complejo porque existe la realidad de un compañero asambleísta que no solo propuso una ley que fue aprobada por unanimidad hace pocas semanas por la Asamblea Nacional, sino que también participó activamente en la inclusión de este nuevo tipo penal que sería la desaparición involuntaria. Existe ahí una objeción parcial del Ejecutivo en el sentido de que la figura como tal ya estaría, si se puede decir en pocas palabras, incluida dentro del tipo del secuestro. Y por eso la comisión, precisamente luego de una ardua discusión, precisamente por los antecedentes de la ley votada de forma unánime, ha decidido ratificarse en el texto, sin embargo, trasladar esta discusión final al Pleno para que sea el Pleno el que conozca en mayor detalle el pronunciamiento sobre qué se tiene que hacer acá al fin y al cabo. ¿Qué sugiere la comisión? Más bien, desmenuzando, ¿qué significa la desaparición voluntaria de personas? Bueno, lo que se buscaba, lo que se ha tipificado, digamos, en las reformas es la desaparición involuntaria, es decir, sobre todo por un tema de procesal, es decir, para que se active el Estado en la búsqueda, por ejemplo, de una persona que ha desaparecido, tiene que necesariamente estar un delito. Y lo que ha sucedido, lamentablemente, no solo en un caso, sino en varios casos en el Ecuador, es que los fiscales que rehuyen su deber legal han pasado la pelota a una serie de fiscales diciendo que
como no hay de por medio ciertos elementos, esto no se tipifica como secuestro. Había un caso muy excepcional en donde a los fiscales no querían investigar a un pastor evangélico y por eso seguían pasando la pelota. Y claro, aquí hay un sufrimiento de las víctimas que no tienen respuestas, hay una responsabilidad terrible de la Administración de Justicia y esto es un poco lo que motivó la inclusión de este tipo penal. Lo que hay que ver en la discusión jurídica es si como tal, esa conducta está ya dentro del secuestro, que es un delito que está tipificado, porque hay el secuestro extorsivo, que es cuando hay de por medio una desaparición y se pide algo a cambio, dinero, y aquel solo secuestro con fines protervos, por supuesto, más allá no solo de la retención de la persona, que es un poco lo que se ha discutido acá. Entonces es un tema bastante complejo. La comisión también ha resuelto, con base en la ley aprobada hace pocas semanas de forma unánime, ratificarse en esta voluntad de que aquellas personas que sufren esto tengan el apoyo del Estado, porque lo lamentable es que UNACE y una serie de estamentos de la seguridad dicen yo no puedo seguir porque no hay como aquí un delito. Ahora bien, ¿a quién se le podría sancionar con esta conducta? ¿Quiénes estarían inmersos de esta desaparición voluntaria de alguna persona? Es que ese es el problema, porque como tal no hay los elementos que se dan en otros delitos para presumir que hay una persona conectada a este secuestro, a esta desaparición involuntaria de la persona. Por eso es que es muy compleja esta discusión y lo que se busca sobre todo es que haya el apoyo del Estado en la búsqueda de personas, que debería ser inmediata. Uno no debería estar todavía con la expectativa de encontrar a una persona a los 6, 3 meses, 4 meses de desaparición. Eso tiene realmente, según los protocolos, horas. Tiene que ser inmediato, de claro. 24 a 72 horas, que son los momentos precisos para esta búsqueda. Entonces, lo que espera esta reforma es, más allá de la discusión, y si esto decide el Pleno ratificarse en el texto aprobado o finalmente allanarse, porque eso puede hacerlo independientemente del informe de la Comisión, que únicamente le sugiere al Pleno alguna forma de proceder en este aspecto, será ver cómo estas familias, estas víctimas tienen estas respuestas. Ahora bien, asambleísta Carla Chávez, el Ejecutivo también en cuanto a la objeción parcial hace relación al delito de secuestro, que tendrá una condena de 5 a 7 años. En el caso de que se nieguen a dar información, esta pena será de 7 a 10 años y de darse la muerte de la víctima, la condena ascendería hasta los 26 años. Detalla el Ejecutivo. ¿En qué consiste esta objeción parcial? Bueno, también eso parte de la discusión que hoy mantuvimos y que también fue un nodo crítico en la Comisión de Justicia. Nosotros sugerimos la ratificación del texto aprobado por la Asamblea Nacional para que baje al Pleno y pueda ser debatido y discutido. Va justamente en relación con lo manifestado por la asambleísta Torres, ya que va conectado a la ley que aprobamos por unanimidad hace unas semanas, que fue ampliamente debatido, en el cual incluimos nosotros algunos textos que sugirió el asambleísta que preside esta comisión. Y en tal caso nosotros no vemos bien que se rebajen las penas por el delito de secuestro de 7 a 10 años, que es actualmente, por una pena de 5 a 7 años. Yo creo que ese no puede ser el mensaje que leemos a la ciudadanía. Yo tengo que también reconocer, porque hay que reconocer también que me parecen acertadas algunas objeciones presentadas por el Ejecutivo. Esta es una de ellas, por ejemplo. Nosotros nos vamos a ratificar en lo que aprobamos con ellos. Nosotros no nos vamos a llenar a esa objeción, nosotros nos vamos a ratificar. ¿Esto es endurecer las penas a quien se niegue a entregar información en el caso de secuestro? Sí, es endurecer las penas, pero también rebajar las penas en el tema de secuestro. Estamos hablando que la pena de 7 a 10 años se la está rebajando de 5 a 7 años. Entonces, nosotros hemos sugerido la ratificación, vamos a plantearlo en el tema, pero también es importante decir que en algunas objeciones, en algunos veto parcial, en algunos artículos que ha enviado el Ejecutivo, nosotros también nos vamos a allanar. Y hoy día lo hemos discutido artículo por artículo y hay unos temas que me parecen que fue acertada la objeción. Por ejemplo, desde el primer momento estuve en contra de la criminalización que se pretendió hacer y que se aprobó del uso y producción del suero de leche con una pena de 1 a 3 años. También me parecía un error, y lo advertí en mi discurso, en mi intervención en el Pleno de la Asamblea Nacional, el que se haya eliminado el artículo 265 del COIP, que habla justamente sobre
despenalizar el contrabando de combustibles en zonas de frontera, en puertos, en el mar. Esto significa dejar en la impunidad a los traficantes de combustibles, Pero en el pleno a los legisladora, coyoteros, a los barcos chinos, a los traficantes de droga. Ese era el mensaje y justamente yo también tengo que decirlo, yo le envié un oficio al presidente de la República con algunas observaciones en las cuales manifesté, y justamente estaba este artículo 265. También una objeción que me pareció buena por parte del Ejecutivo es justamente no permitir que entren objetos ilícitos a los centros de rehabilitación social, como teléfonos satelitales, por ejemplo. esto se va a sancionar hasta con 3 años de privación de la libertad, según el texto del Ejecutivo. Muy bien, en el segundo punto, la despenalización del contrabando de combustibles. Usted es la vicepresidenta de la Comisión de Justicia, aprovecho el momento. Durante el debate, el segundo debate del proyecto de reformas ya previo a la votación, se dijo que ese texto había sido incorporado de última hora. ¿Fue así? Ni siquiera lo habíamos nosotros discutido al interior de la comisión. Una hora antes, ya cuando estábamos en el pleno en discusión, yo subí a hablar con la presidenta de la Comisión de Justicia, cuando estábamos ya debatiendo, ya en segundo debate, listos para aprobar, porque me parecía terrible que se elimine el artículo 265 del COIP, justamente el contrabando de combustibles en zonas de fronteras, puertos, mar territorial y puertos. Me parecía terrible y bueno, me pareció correcta la objeción, el veto parcial presentado por el presidente, y pues hemos sugerido que nosotros debemos allanarnos a esa objeción. Asambleísta Esteban Torres, uno de los temas que consulta la ciudadanía es respecto a esta posibilidad de mostrar los rostros de quien presuntamente habría cometido un delito. ¿Cómo queda este punto? Finalmente, ¿el Ejecutivo hace alguna referencia en su objeción? Bueno, este tema la Asamblea lo debatió ampliamente. Es una figura que no estaba realmente relacionada con el tema del populismo penal como se lo planteó, sino que era una garantía para que aquel ciudadano con las lamentables puertas giratorias que existen en la justicia ecuatoriana, conocimos de un ciudadano que tuvo 56 detenciones en Guayaquil. Esta es una medida para que si la persona logró ver o identificar a alguien que estuvo inmerso en algunos de estos procesos y por algún otro vericueto legal logró salir, sepa que si está sentado a su lado en el bus hay que tomar precauciones. Yo en esto veo una posición firme de la Comisión de Justicia y de la Asamblea para que el texto quede finalmente en el Código Orgánico Integral Penal y esperemos que así se dé la votación ya el día. Pero este hecho no supone una violación a la presunción de inocencia del ciudadano. Uno puede encontrar realmente objeciones absolutamente a todo en cualquier ley. Es que el ciudadano fue encontrado en delito flagrante. Ahí sí es evidente. Que es una de las condiciones, ¿no? Es una de las condiciones que sea un delito flagrante para que pueda darse que se muestre el rostro. Yo le digo, usted puede encontrar aquí objeciones de todo tipo, como en efecto se da hasta en el proyecto Revas, que nadie pensó que iba a haber una objeción, pero el legislador está llamado a tomar una decisión. Y, por ejemplo, en ese caso, el legislador ha priorizado el derecho de las personas por el de los delincuentes. Y esas son las decisiones políticas que toma una asamblea, que toma decisiones políticas. Pueden ser ya los jueces constitucionales que interpreten si esto está bien o está mal, pero aquí en la asamblea estamos llamados a hacerlo y lo hemos hecho en varios aspectos de la reforma al COIP y lo hemos hecho también en la ley Revas. Nosotros decidimos proteger el interés de los niños, las niñas y los adolescentes por sobre el de los violadores. No nos salgamos todavía del tema, legislador Torres. El delito de agiotaje, que comprende a aquellas personas que no cancelan el precio mínimo de sustentación de diversos productos agrícolas, con el banano, maíz, arroz, y con esta reforma, entre otros productos, con esta reforma se incorpora además la leche cruda, lo que había dicho ya usted, el suero de leche. Finalmente no se va a sancionar, a penalizar, al menos eso uno entendería, de acuerdo al veto, a quien venda, comercialice este tipo de productos. Pero yo estoy en contra conceptualmente de cualquier criminalización por fijación de precios. Yo creo que no debe haber fijación de precios en la economía y cuando incluso en mi provincia me dicen ¿por qué aquí no se pone un delito al que no venda el precio, por ejemplo, de la papa que se produce en Píllaro, en Tungurahua? Les digo, no, para eso no está la ley, para eso está el mercado. Lo que pasó con el suero de leche, lamentablemente, y eso sí yo puedo decir, no fue discutido en la Comisión de Justicia, fue
dicho brevemente por un asambleísta en la última intervención del segundo debate, y sin embargo nos topamos con la sorpresa, yo no voté a favor de ese artículo, por supuesto, de que había todo un desarrollo con una penalización del suero de leche, lo cual era ilógico, y ha hecho bien el Ejecutivo en vetar, como bien dijo el asambleísta, y yo respaldo también ese veto porque no tiene que estar esa ley en el texto. Muy bien, legisladores. Bueno, uno de los temas de los que ustedes tienen conocimiento precisamente por el tratamiento que lo da la Comisión de Justicia es la objeción en su mayoría, si uno creería así, del proyecto de reformas que genera, que crea un registro público para las personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. El término es un poco largo, pero me parece que esas son las palabras que incluye esta iniciativa legal. La Comisión de Justicia finalmente empezó ya este último miércoles la revisión de esta objeción por inconstitucionalidad. ¿Cuál es el criterio que maneja la asambleísta Carla Chávez respecto de este pronunciamiento del jefe de Estado? Totalmente indignados. No entendemos cuál es el mensaje que quiere dar el Ejecutivo con esta clase de objeciones. Yo creo, y lo digo tajantemente, no podemos permitir que esto pase. Nosotros ya hoy estábamos leyendo ya el informe que vamos, no el informe, sino los insumos que vamos a sugerir al presidente de la Asamblea para ratificarnos, es decir, para poder ratificarnos y argumentar la constitucionalidad de esta ley, que es sumamente importante. Nosotros no podemos permitir que casos como los que ya vivimos aquí en el país, como el caso Ampetra, que fue incluso, se armó una comisión ocasional para tratar, que han marcado de dolor no solo a las víctimas, sino a las familias, al entorno, a los padres, a los hermanos. Eso no podemos permitir que se dé. Así que nosotros tenemos que trabajar en la prevención, que esto no vuelva a ocurrir. Y aquí lo hablo más allá de legisladora como madre de familia. Y yo ahí pues indignada con lo que ha sucedido. Estuve ayer en la rueda de prensa acompañando a la proponente, al ponente, que es la asambleísta Lourdes Cuesta, y nosotros vamos a mantenernos y argumentar. Yo aquí quiero manifestarles que no puedo entender porque en el veto parcial que envía el Ejecutivo con respecto al COIP, no veta el artículo 65 del COIP, que es el que habla sobre las inhabilidades para ejercer cargo, oficio a estos cargos públicos y privados, cargo, empleo o oficio de estos agresores, de estos violadores que tengan que ver con trabajos que estén relacionados con niños, niñas y adolescentes, es decir, para proteger su entorno. No lo veta, esto no está vetado, y lo que crea la ley Revas es justamente una ley para instrumentalizar y poder hacer realidad y poder aterrizar este artículo 65, que es la de crear el registro y pues por lo tanto poder hacer un seguimiento a ver dónde están estos delincuentes que cometen estos delitos execrables. Asambleísta Esteban Torres, uno creería, y leyendo parte del articulado de la objeción del Ejecutivo, es que se estaría revictimizando, en este caso, a una persona que ya fue sentenciada y que cumplió precisamente su sentencia por un delito. Ese es el argumento que fija el Ejecutivo y bueno, será nuevamente la Corte Constitucional la que se pronuncie. Bueno, ya parece que el Ejecutivo se ha acostumbrado a que la Corte Constitucional es su tribunal de apelación para lavarse las manos. Es realmente una vergüenza. Aquí no se quiso inventar el agua tibia. El registro de violadores existe en muchísimos países. Mucho me sorprendería, por ejemplo, que el gobierno ecuatoriano, en el caso del señor Epstein, que era un maniático y violador sexual, lo estuviera defendiendo, porque esa es la percepción que se manda a la ciudadanía. La ciudadanía no está loca cuando dice aquí se defienden únicamente los derechos humanos de los delincuentes y los de los ciudadanos, ¿en qué quedan? Lo que se buscó en este proyecto de ley, que realmente no admite ningún tipo de veto como el que se ha hecho, era que aquellas personas condenadas con sentencia ejecutoriada por haber abusado de menores no trabajen en temas relacionados con los menores, en academias de fútbol, temas educativos, una serie de cosas. No que no trabajen donde puedan encontrar trabajo, pero ¿por qué además tuvo esta lógica? Porque la proximidad es la primera razón por la cual se dan este tipo de violaciones sexuales. Entonces, lo que buscó el legislador, nuevamente tomando una decisión política, de ir a favor de las víctimas, de proteger a los niños, a las niñas y a los adolescentes, fue impedir que estas personas con sentencia ejecutoriada, y además por el lapso que cumplieron esa condena, es decir, si estuvieron 10 años en cárcel durante 10 años, porque también yo de hecho propuse que sea para toda la vida, pero ya bueno, ahí hay
una serie de cuestionamientos que me hicieron. Lo cierto es que en ese periodo no puede trabajar en aspectos de Relaciones Unidas, que me parece absolutamente lógico. Y como le digo, no es que intentamos inventar el agua tibia, sino que esto existe en varios países. Pero los ciudadanos que ya cometieron este delito no tienen el derecho a rehabilitarse. No, la rehabilitación de estas personas, de hecho, no se da siempre. Hay muchos casos en los que incluso saliendo de la prisión, y eso ocurre en un caso de una persona, un caso muy conocido en el Austro, siguen buscando a las víctimas. Esto no pasa por rehabilitación, a veces son trastornos mentales que lamentablemente no tienen solución y que por supuesto cualquier rehabilitación se tiene que hacer en la cárcel, no de forma libre. Y mucho me temo yo de que si vuelven a estar en libertad y además trabajan cerca a los niños, eso va a ser un riesgo y lo único que tendríamos es más víctimas en el futuro. Uno creería entonces que esta discusión, más allá de los argumentos que ustedes ya los han expuesto, asambleísta Chávez, ¿son políticos? Bueno, en realidad son lamentables y aquí yo siempre he dicho, no todo en política puede ser político, ni debe ser político. Hay temas con los que no se pueden jugar, ni se pueden hacer cálculos, ni electorales ni políticos. Y aquí que quede claro, esta Asamblea Nacional tiene que legislar, tiene la obligación de legislar a favor de las grandes mayorías, tiene la obligación de legislar por los que más lo necesitan, a favor de esos grupos vulnerables, como son nuestros niños, niñas y adolescentes, como son nuestras mujeres también. Nosotros no podemos enviar un mensaje erróneo a la ciudadanía. Nosotros como Asamblea no podemos legislar a favor de la delincuencia, a favor de los delincuentes, no a favor de la impunidad, no podemos legislar a favor de violadores. ¿A quién se está protegiendo? Nosotros tenemos un deber de proteger a quienes más lo necesitan. En este caso, a ese grupo vulnerable que ya ha sido lastimosamente golpeado, afectado, y como dice la asambleísta Torres, se da la reincidencia, es decir, la habitualidad. No simplemente se da una vez el abuso sexual ni la violación, se da en reiteradas ocasiones. Entonces, nosotros ahí tenemos que ser firmes y como asamblea lo vamos a hacer. En este caso, mi posición, como lo dije, como madre de familia, y que hoy, gracias a la bendición de Dios, tengo la facilidad de ser legisladora, voy a estar a favor de los mandantes, a favor del pueblo. Muy bien, asambleístas, finalmente conclusiones, brevemente, asambleísta Esteban Torres, conclusiones respecto de lo que se espera, sea en el Pleno de la Asamblea Nacional, al menos estos dos temas, ¿esperan ustedes que alcancen los 91 votos necesarios como para ratificarse en los textos que propuso ya la Comisión de Justicia? No, yo espero que el Pleno, que es el máximo órgano de decisión de la Asamblea, tenga los votos, si así lo consideren, aquellos aspectos que son necesarios para ratificarse en el texto de la Asamblea y allanarse, por supuesto, en algunas objeciones en el tema del COIP necesarias. Pero en el tema de Revas, y quiero solo cerrar con esto, yo no sé si es por interés político, por odio de la Secretaría Jurídica de la Presidencia a la Comisión de Justicia y a la Asamblea, pero si es por un tema político, ¿a quién le pueden interesar los votos de los violadores de niños? Porque además aquí hay una afectación a todas las familias, a todos los menores que van a estar desprotegidos. Entonces yo creo que al menos algunos legisladores legislaremos para aquellas víctimas, para aquellos niños, para aquellas niñas y adolescentes y no claudicaremos en cualquier lucha que tenga que hacerse con el Ejecutivo en temas realmente incomprensibles. Muy bien, asambleísta Carla Chávez, sus conclusiones respecto a estos dos aspectos que tendrán que pasar por el Pleno de la Asamblea Nacional. Que lamentablemente la Comisión de Justicia y el Pleno de la Asamblea Nacional está entrampada por estas objeciones que envía siempre el Ejecutivo, objeciones totales, objeciones parciales, a veces ni siquiera con textos alternativos que tengan coherencia con lo que dicen, un discurso que solo queda en el discurso, que no se ve en los hechos y en los resultados. Ahí sí quiero ser muy clara y muy enfática. Escucho mucho sobre los discursos en contra de la corrupción, veo anuncios, veo ruedas de prensa, y solo se queda en eso, en publicidad y en rueda de prensa, pero no hay efectividad. Así que lo que queremos es trabajar y que nos dejen trabajar. Lastimosamente tenemos otros proyectos que tratar y por ese veto que abarca más del 90% en la ley Revas que envió, la objeción que envió el Ejecutivo, hemos pasado la tarde tratándolo cuando eso ya deberíamos pasar la página y seguir en otros temas que también interesan a la ciudadanía. Pero lastimosamente de esa manera no podemos tener el trabajo fluido y ágil que queremos, pero nos vamos a mantener firmes en nuestros principios
creencias y convicciones. Aquí la Asamblea Nacional, como primer poder del Estado, tiene que hacerse valer y nosotros aquí somos los que legislamos. No puede haber una Corte Constitucional que sea la que vaya a legislar en lugar de nosotros. Muy bien. Gracias, asambleísta Esteban Torres, asambleísta Carla Chávez, por estar con nosotros. Gracias, amigas y amigos. Allí ustedes, desde donde nos miren, desde donde nos escuchen, sacarán ya sus conclusiones. Hemos tratado la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal y al proyecto de ley denominado REBAS. Nos encontraremos en una próxima edición. Que tengan una buena tarde.